El dato es malo. Hay más de 1.100 personas en Aragón en paro. Estamos empezando a acercarnos a las 80.000 personas, lo cual son datos malos, la cifra es mala y estamos viendo que lo que era una recuperación que nosotros pensábamos que podía darse de una manera más rápida después del confinamiento de marzo, pues se está produciendo de una manera muy lenta, como todos vemos en las medidas sanitarias que otra vez han tenido que tomar los gobiernos. Nosotros lo que creemos es que tenemos que mantener las medidas de protección. Es fundamental que tanto las empresas tengan líneas de crédito para sostenerse, como los trabajadores y las trabajadoras tengan esa protección que les permita que estos meses, en unos casos de parón, en otros, ya digo, de actividad económica menor, se puedan sostener, y eso es lo que estamos intentando con los gobiernos, sin poner en cuestión las medidas sanitarias que creemos que ante el recrudecimiento de la pandemia, pues bueno, pues hay que tomar.